Saludos familia Ideal, soy Margarita Carmona, fonoaudióloga del Centro Educativo Ideal. Queremos compartir con ustedes una información muy importante a propósito del tiempo tan valioso que están compartiendo en familia relacionado con el proceso de alimentación. Las fases del proceso de alimentación. La deglución es un proceso reflejo de inicio voluntario que se desarrolla entre la boca y el estómago. Allí se coordinan el aparato respiratorio y el digestivo, y la finalidad es la ingestión de los alimentos y la prevención de la aspiración hacia la vía aérea. Como ustedes pueden observar aquí en esta imagen, se inicia con el alimento en la boca, la masticación, se forma el bolo de alimento con la ayuda de la saliva y los movimientos de la lengua, y se forma un sello que se denomina palato gloso. Hay una propulsión a través de la lengua, un sello de una estructura que permite que protejamos la vía respiratoria, hay una contracción faríngea, el cierre de la epiglotis y hay una apertura del esfínter esofágico para que el alimento baje hacia el estómago. Todo este proceso es físico y fisiológico. Si se presenta alguna alteración, alguna enfermedad cerebral, alguna situación que haya implicado que no esté funcionando bien, los músculos o el desarrollo óseo esté alterado, pues ya tenemos ahí una alerta y sabemos que debemos trabajar sobre este proceso. Los objetivos de la deglución son la eficacia y la seguridad, es decir, cubrir los requerimientos calóricos necesarios en cada caso y evitar complicaciones respiratorias. Es muy importante tomar en cuenta que el proceso de alimentación no es solamente para no estar delgados, ni solamente para estar nutridos. Este proceso es sumamente importante para la vida de cada ser humano. Las áreas anatómicas que participan en la deglución en la cavidad oral, los labios, los dientes, el paladar duro, el paladar blando, la mandíbula, el suelo de la boca, la lengua y los pilares del velo del paladar, la faringe, el esófago, la laringe, que impiden la entrada de los alimentos en la vía aérea durante la deglución. Como pueden ver, todos estos elementos son bastantes, son numerosos, es decir, que el proceso de alimentación, la deglución, es un proceso complejo. De allí la importancia de observarlo con cuidado y de trabajar para la seguridad de la vía aérea. ¿Qué puede pasar si un alimento se va hacia los pulmones? Se empieza a generar un riesgo respiratorio y puede haber consecuencias posteriores. ¿Qué etapas hay en la deglución o en la alimentación? Queremos llamarlo de esta manera para que lo vean más cercano. Deglución quiere decir todo este proceso que les he descrito y estamos hablando del proceso de alimentación. Entonces, relacionémonos con él, conozcámoslo para que podamos apoyar adecuadamente a los niños, a las niñas y a los muchachos. Hay muchos autores, algunos tienen 3 fases, otros tienen 4 fases, que es importante identificar en el proceso de deglución para mejorar el proceso de alimentación. Que hay una fase anticipatoria, una fase preparatoria, que es lo que pasa antes del proceso de alimentación. Y es muy importante, sobre todo cuando hay alteraciones en el proceso, contarle al niño qué es el alimento, que está frío, que está caliente, que es importante para nosotros, que el adolescente también sepa la importancia de la alimentación. Mira, debemos alimentarnos para que tus músculos y tu piel estén sanos, para que tengas energía, para que puedas hacer las actividades. Entonces, esta fase, el anticiparse y el prepararse, es todo esto que sucede antes de que el alimento ingrese a la boca. Que sea un proceso agradable, positivo, tranquilo, sin ansiedad. Esa fase, sobre ella nosotros tenemos
mucha influencia. Por eso la importancia de que conozcamos toda esta información. Ya en la etapa oral, los alimentos se mastican, se humedecen con la saliva, la lengua impulsa los alimentos y los líquidos hacia la parte posterior de la boca y luego hacia la garganta. La etapa es voluntaria y tenemos control sobre la masticación y el comienzo de la dilución, pero voluntaria en términos de que no haya una alteración neurológica, es decir, que el cerebro esté funcionando de manera sinérgica, de manera adecuada. En muchos casos, para los niños, para las niñas, para los adolescentes que están en la institución, ya hay una alteración. Sabemos que hubo un daño a nivel cerebral, que hubo falta de oxígeno, ya pudo ser durante el nacimiento, posterior, un evento que generó que hubiera una ruptura en ese desarrollo normal. Si ya sabemos que hay una alteración en este proceso, entonces tenemos que trabajar fuerte para que el niño tenga los apoyos necesarios y el adolescente tenga los apoyos necesarios para alimentarse de manera adecuada, de manera sana. Ya una siguiente etapa, denominada faringia, donde los alimentos ingresan en la faringe o la garganta. Entonces allí sucede un proceso que les estoy describiendo en color verde. La epiglotis se cierra, pasa hacia la tráquea, el alimento no debe pasar a los pulmones, pero en un proceso de alimentación alterado, por ejemplo, un chico o una chica que tenga parálisis cerebral o IMOC, que es insuficiencia motora de origen cerebral, en suma es el mismo diagnóstico, unos especialistas lo llaman de una manera, otros de otra, pero sabemos que hay una alteración neurológica, que hay una alteración a nivel cerebral, que los músculos y los huesos no trabajan de manera adecuada. Entonces, ya sabemos que hay una alteración, que hay una necesidad y es necesario trabajar en apoyos para que el muchacho pueda tener un proceso de alimentación seguro. Ya una siguiente etapa, denominada esofágica, los líquidos caen al estómago a través del estómago por acción gravitatoria. Entonces allí los músculos impulsan los alimentos hacia el estómago, el peristaltismo interviene, que son los movimientos ondulatorios para que el alimento continúe procesándose, la banda muscular que está en el extremo del esófago y la parte superior del estómago trabajan de manera sinérgica para que haya un procesamiento de los alimentos. Entonces, estos eventos ya no son parte de nuestra voluntad. Quería describírselos para que ustedes vean la complejidad que es el proceso de alimentación. Cuando no hay dificultades, todo pasa común y silvestre, pero cuando hay dificultades, cuando hay alteraciones neurológicas, es muy importante conocer un poco de esta información. El proceso de alimentación en el centro educativo ideal. Les contaba un poco, es información general, ustedes pueden revisar esta presentación las veces que necesiten, pueden buscar información por internet, pero más que llenarse de datos es conocer la importancia que tiene este proceso para la vida, para la calidad de vida del ser humano. Sus niños, sus niñas necesitan diferentes tipos de apoyo. Por eso queremos contarle cómo se trabaja el proceso de alimentación en el centro educativo ideal. El proyecto de alimentación tiene unas estrategias. Hay una evolución y apoyo al estudiante, unas charlas dirigidas a ustedes. En el mes de marzo ya teníamos planteado el primer taller para padres sobre alimentación, pues por esta contingencia tuvimos que cancelarla y por ello estamos compartiendo con ustedes esta información para que la tengan de primera mano y la tomen en cuenta y trabajen en casa. Asesoría a padres, a docentes, folletos, remisiones, una cartelera que trabaja la nutricionista permanentemente actualizándoles información para tomarlo en cuenta, estudios de caso con apoyo directo, como les decía, de nutrición. La puerta de entrada para un buen proceso de alimentación en la institución está a cargo de la nutricionista. En este momento la doctora Cecilia está encargada y la doctora Carol están encargadas de hacer acompañamiento con ustedes. Esa primera charla que ellas hacen, esa evaluación que es bastante amplia, esas recomendaciones que les hacen sobre el proceso de alimentación es muy importante.
Si yo tengo a mi hijo o a mi hija con una alteración en la alimentación, debería estar haciendo por su EPS apoyo en terapia de devolución o mínimo en terapia de fonoaudiología. Son dos procesos diferentes, sin embargo, los trabaja el fonoaudiólogo o la fonoaudióloga. Y se hace un entrenamiento diario de lunes a viernes con niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo es este entrenamiento? El niño está en pleno en un proceso de alimentación. Ustedes ya saben que los niños llegan con su primer desayunito, con algo liviano que les ha recomendado ya la nutricionista. Llegan, se toman su refrigerio que tiene unas características organizadas por los nutricionistas con calorías y con pesos y medidas, cantidad de azúcar. Y todos estos elementos han sido pensados para que los niños puedan tener los aportes nutricionales necesarios en el día a día. El entrenamiento diario se refiere a que los niños están en una jornada en la que se toman su refrigerio y toman su almuerzo, y tenemos unas oportunidades sumamente valiosas de observar cómo se comportan, qué hacen, qué les gusta, qué no les gusta. Y es muy importante que en la casa apoyen estos procesos. Unas recomendaciones muy importantes que hacemos siempre cuando vamos a acompañar el proceso de alimentación: recogerse el cabello, y más en esta contingencia que estamos observando la trascendencia tan alta que tiene la higiene, la limpieza para acompañar un proceso tan trascendental como la alimentación. Recógete el cabello, el pelo puede caer en la comida y permite también que podamos estar en movilidad con los niños y las niñas, puesto que algunos niños y algunas niñas no tienen aún buenos hábitos, no se sientan solitos y debemos sentarnos al frente con ellos para ayudarles a administrar su alimento. Comer juntos y dispuestos. Este proceso forma parte de la fase anticipatoria que les mencionaba al inicio. Anticiparnos a realizar un buen proceso de alimentación. Miremos esta imagen. Miren, esta persona está aquí, incluso consumiendo alcohol y fumando. Entonces, lo que pase en el proceso de alimentación es muy valioso a nivel social. Además de estimular la parte nutricional, estimula la comunicación y la interacción positiva y asertiva en los niños, en las niñas y en los adolescentes. Ojo que no estoy hablando solamente de los niños, ni de los niños que están en una silla de ruedas. Estoy hablando también de los adolescentes que se benefician de conocer esta información y de trabajar de manera adecuada y conectada con la institución. Guardemos el celular, contiene gérmenes, distrae a los niños que son los comensales principales. Quería compartirles un dato del tiempo.com en noviembre de 2015 que le dedicaron un buen artículo al uso de los celulares en todas partes. La pantalla del celular contiene más bacterias que un baño público. Ojo con eso. Soltemos el celular, atendamos a los niños, atendamos al adulto con el que estamos comiendo, volvamos a los hábitos y a la higiene necesaria. Miren que este asunto del COVID nos ha dejado unos aprendizajes grandísimos, unos aprendizajes muy importantes relacionados con la necesidad de estar con el ser humano, de volver a la familia, de volver a hacer aquellas cosas que dejamos de hacer por el trabajo, por la vida diaria, por las preferencias o las no preferencias que tengamos. Entonces quería dejarles este dato. Miren esto tan importante: la pantalla de teléfonos táctiles inteligentes pueden contener hasta 600 tipos de bacterias, 30 veces más de lo que se puede encontrar en un baño. Ojo con eso. Apaguemos el celular de vez en cuando, lavémonos las manos, limpiemos el celular y sobre todo mi recomendación a la hora de comer es apagar el celular. Póngalo en silencio. A mí me inquieta cómo a veces suena el celular y la gente se exalta como si el presidente de la república nos fuera a llamar y tenemos que contestar ya. Acostumbrémonos a que se pierdan las llamadas, y si es una situación de vida o muerte, créeme que por el celular no la podríamos resolver. Entonces es muy importante que nos desconectemos de los aparatos para que nos conectemos con los niños, con las niñas y con los muchachos y con nuestra familia en este momento. Antes de comer, la disposición del comedor, de los cubiertos, de una servilleta, que haya disposición, que yo tenga afecto, tranquilidad, que botemos la ansiedad y nos sentemos al comedor a comer, que haya atención, tranquilidad.
Si está prendida la grabadora, el televisor y estoy pendiente del celular y estoy cuchareando con el niño, no estoy en ningún problema.